Hola, muchísimas gracias por estar aquí, qué gusto. Quiero comentarles que hoy va a ser un súper programa. Vamos a hablar de cáncer en el adolescente y para eso tenemos a nuestros súper especialistas, la doctora Farina Arreguín. La doctora Farina Arreguín es oncólogo pediatra y ella pertenece a Pediatría Oncológica Integral. Aquí abajo aparecen sus datos y su teléfono. El doctor Carlos Robles, cirujano oncólogo, es famosísimo, del Hospital ABC, y también está en el Instituto Nacional de Cancerología INCAN. INCAN. Yo les recomiendo a todas las pacientes que sean del INCAN, híjole, yo lucharía porque el doctor Carlos Robles me atendiera, por cierto. Pero bueno, a ese porque es mi médico, pero de verdad que es muy bueno y la doctora es maravillosa. Vamos a hablar de esto. Doctores, ¿estamos listos? Bienvenidos. Qué gusto tenerlos con nosotros nuevamente. Buenas tardes. Buenas Muchas tardes, gracias. Doc. ¿Qué Hola, tal? Farina. Hola, Carlos. Muchas gracias. Bueno, listo, doctora. La primera pregunta es para ti. ¿Cómo se manifiesta el cáncer en los jóvenes adolescentes? Fíjate que es una pregunta muy difícil porque yo te diría que depende del tipo de cáncer. ¿Ok? Por ejemplo, los signos y síntomas que se presentan en cáncer infantil y en el adolescente pueden ser muy variados, pero aquí lo importante es detectar lo que no es normal. Por ejemplo, uno de los tumores que se presentan con mayor frecuencia en este grupo de edad es justamente los tumores germinales en las gónadas, ya sea los testículos o los ovarios en las mujeres. Entonces, si vamos a hablar de tumores germinales, en los hombres generalmente se presenta como aumento de volumen, aumento de tamaño a nivel testicular. Entonces, eso es un dato bien difícil porque el único que se da cuenta es el adolescente, porque uno como mamá no está revisando a los hijos y muchas veces estás justo en esa edad adolescente en el que hay muchos cambios, que te da como pena, que no sabes qué es lo normal, qué es lo anormal y a lo mejor no tienes la confianza de decir, oye, tengo un testículo más grande que el otro. En las mujeres, por ejemplo, aumento de volumen a nivel del vientre, por aumento de tamaño en los ovarios, puede haber también cambios en el ciclo menstrual, pueden ser sangrados excesivos o incluso acortamiento en el número, en los ciclos, en los días, o sea, que las niñas menstruen de forma más seguida, más frecuente. Puede haber también estreñimiento o dolor abdominal. Entonces, eso es como lo característico en los tumores germinales. Si el tumor, por ejemplo, es de hueso, que ese es otro de los tumores que se presentan en este grupo etario, generalmente se presenta como un dolor asimétrico localizado en alguna de las extremidades. No puede ser en cualquier parte del cuerpo, pero con mayor frecuencia es justo en la articulación de la rodilla. Entonces es un dolor que inicialmente cede con la administración de analgésicos, pero después no se quita absolutamente con nada, incluso puede despertar a adolescente y llega a haber aumento de volumen y se limita la función, ¿no? De la forma de caminar y todo esto. Entonces, estamos hablando ya ahí de dos tipos de tumores. Los tumores germinales y los tumores primarios de hueso, principalmente osteosarcoma. Pero pueden haber otros síntomas. Por ejemplo, los linfomas. Linfoma de Hodgkin, que es uno de las neoplasias que se presentan con mayor frecuencia en este grupo etario, generalmente van a presentar síntomas B, que a lo mejor los hemos escuchado, que es pérdida de peso de más del 10% en un periodo de 6 meses. O sea, tú te das cuenta que el adolescente está bajando de peso, que incluso la ropa, ya sabes, los jeans, le quedan muy flojos. O sea, hay algo que no está bien. Sudoración nocturna, que el chavo en la mañana cuando se despierta, tú te das cuenta que moja las sábanas, la almohada literal está mojada, ¿ok? Entonces son dos y fiebre.
fiebre que no se quita con nada, estamos hablando de más de 38 grados de temperatura, entonces puede ser eso, más la presencia de adenopatías o ganglios, generalmente son aquí en el cuello o en las axilas, y eso es característico de los linfomas. Otra sintomatología que pueden tener los chavos es aumento de volumen en cualquier parte del cuerpo, porque también los sarcomas de tejidos blandos se presentan con mayor frecuencia. Entonces son como los principales datos que siempre los papás y los chavos deben de estar al pendiente. Oye, doctora, y de estos 3 tipos de cánceres, ¿cuál sería el más frecuente? El que se Los linfomas, en términos generales, los linfomas son la tercera causa de cáncer en la población pediátrica y adolescentes, pero yo creo que se presentan linfomas, tumores germinales, osteosarcomas, sarcomas de tejidos blandos con frecuencia. Y también se pueden presentar otro tipo de tumores que son como ya más del adulto, que ahí Carlos nos puede decir, como puede ser cáncer de tiroides, cáncer de piel, y yo siempre les digo, estar muy al pendiente en los adolescentes en tumores o en bolitas que salgan en glándula mamaria, que generalmente esos ya también de grandes, pero siempre como hay cambios hormonales, tenemos que enseñarles siempre a revisar glándulas mamarias. Ok. Doctor, ¿nos puedes platicar un poquito de qué tan frecuente te ha tocado atender a pacientes adolescentes con cáncer en tiroides, piel o adolescente en glándula mamaria? Doctor Bueno, en general yo no veo tanto a los adolescentes, pero bueno, la ginecomastia es la principal causa por la que sí veo a los adolescentes. La ginecomastia es el crecimiento de la glándula mamaria y que lo vamos a encontrar entre los 14 y 16 años. Entre los 14 y 16 años, como hay alteraciones en las hormonas, entre que son, pues ya se forman de alguna manera con regularidad la testosterona, pero al principio empiezan subidas y bajadas y esto favorece el crecimiento por una conversión de una de estas hormonas a nivel de hormonas femeninas, y lo que hace es que hace crecer las mamas. En general, después de la adolescencia, después de los 16, 17 años, esto desaparece porque ya hay una regularidad de la testosterona, de las hormonas masculinas, pero en ocasiones persiste. Si después de los 16, 17, 18 años persiste el crecimiento del tejido mamario, se considera ya no una ginecomastia de alguna manera pues transitoria, sino ya una ginecomastia, es que es el crecimiento del tejido mamario detrás de la areola, y bueno, y esto hace que sea incómodo para muchos pacientes, es muy desagradable, desde el bullying hasta que ellos mismos no pueden usar una ropa apretada porque pues, se le ve el crecimiento de la glándula mamaria, y esto le ocasiona pues, muchos trastornos de tipo psicológico y de tipo, no le va a agradar. O sea, él mismo no se siente a gusto y aparte el bullying le empiezan a dar mucha lata. Yo sí me ha tocado operar a muchos pacientes jóvenes, adolescentes o posadolescentes que después de los 16 años persiste el tejido glandular y bueno, pues se resuelve, pero no es oncológico, no es maligno, llamémoslo así, el crecimiento del tejido mamario en el adolescente joven. En las mujeres hay que tener cuidado porque a veces hay un crecimiento dispar de una de las glándulas mamarias y el botón mamario empieza a crecer y a veces puede crecer más importantemente de un solo lado. Y entonces lo ven como un tumorcito de la mama. Y entonces sí se preocupan mucho y bueno, a veces han llegado a quitar ese botón mamario y bueno, dejan a la mujer sin mama. Pero también hay tumores juveniles en las niñas o adolescentes, también en las adolescentes, que se llaman fibroadenomas. Y estos fibroadenomas son tumores benignos que son como un tumorcito que va creciendo y a veces hay
muy rápidos, que son el fibroadenoma juvenil, que es una de las entidades más frecuentes que se presenta en las adolescentes, que es un tumorcito como si fuera un fibroadenoma, pero de un crecimiento que a veces es muy extenso. Y hay también, lo que mencionaba, los lunares también, que se puede detectar el melanoma en muchos de estos jovencitos que se han asoleado alegremente, sobre todo los de piel muy blanca, y realmente pues hay que estar pendiente del melanoma en los jóvenes. Ya me ha tocado también en adolescentes tratar algunos melanomas, y la verdad es que pues hay que estar pendiente de las lesiones que aparecen con los cambios característicos de la piel, que realmente si es un lunar muy negro, que tiene más de 1 centímetro, que no tiene bordes limitados, que tiene cambios de coloración o sulcera y tiene un crecimiento relativamente rápido, hay que estar pendientes de esto. Y en cuanto a un nodulito tiroideo en adolescentes, es importante descartar que no se pueda tratar de un tumor maligno, ya que hay familias como los tumores medulares que se pueden asociar hereditariamente a la presencia de algunas mutaciones que pueden provocar este tipo de problemas y que deben ser tratados en forma temprana. Ok, ¿y cómo doctor, la tiroides está aquí, ¿no? Justo aquí. Sí. ¿Ahí es donde te sentirías la bolita o cómo es? Sí, la bolita se puede llegar a sentir a nivel del cuello, la exploración física que le hagamos al muchacho o a la muchacha, y por un ultrasonido también, cuando encontremos alguna alteración. Ok. Ok, regresando con la doctora, ¿qué tan mortales son estos tumores germinales de hueso, de osteosarcomas y linfomas, doctora? ¿Qué tan mortales son? Fíjate que afortunadamente el cáncer en niños y adolescentes tiene un buen pronóstico. Les platicaba yo que en términos generales, 8 de cada 10 niños con cáncer se pueden curar. Obviamente, esto depende del grado de avanzado que esté el tumor y del tipo de tumor. En términos generales, los linfomas tienen un muy buen pronóstico. Estamos hablando con una sobrevida global alrededor del 80, incluso 90%, que es esto que 8 o incluso 9 de cada 10 niños con linfomas, sobre todo linfoma de Hodgkin, se pueden curar. Obviamente, insisto, esto depende de lo avanzado de la enfermedad. El osteosarcoma, que es el tumor primario de hueso más frecuente que se presenta en adolescentes, este depende si está localizado únicamente al hueso o a un sitio, quiere decir que el cáncer no se ha invadido hacia otras partes del cuerpo, la supervivencia es alrededor del 60-70%. ¿Qué es esto? Que 6, incluso 7 de cada 10 niños que son diagnosticados con esta enfermedad pueden curarse, obviamente llevando el tratamiento completo y con un diagnóstico oportuno. Pero si este tumor es metastásico, que se da a otras partes del cuerpo, solamente 2 de 10 pueden curarse. De ahí la importancia de hacer un diagnóstico oportuno, de acudir cuando tú notes algo raro, inmediatamente al doctor para que haga la radiografía, los estudios correspondientes. Acuérdense que el cáncer no espera. Los tumores germinales, que son los tumores de gónadas, de testículo, de ovario principalmente, aunque también pueden haber tumores germinales extragonadales en otros lados, tienen la ventaja de ser extremadamente quimiosensibles. ¿Qué es esto? Que responden padrísimo a la quimioterapia. Entonces también se habla de una supervivencia alrededor del 80-90% en términos generales. Entonces, chequen, les estoy dando cifras bien bonitas, cifras alentadoras, donde lo más importante es justo lo que estamos haciendo aquí, que es alertar a la gente, no para que estés con miedo, sino para que si ves cualquier cosa rara en tu hijo, en tu adolescente, más vale llevarlo a tiempo para que sea canalizado y diagnosticado de una forma temprana. Totalmente de acuerdo contigo, doctora. Lo importante es el diagnóstico temprano para que puedas salvar a tu hijo, salvarlo inmediatamente, que pueda iniciar tratamiento y ya, y esto queda atrás, ¿no? Y sabes que qué bueno que tenemos justo esta plática hoy,
porque en el adolescente es especialmente difícil a veces lograr esta referencia temprana. Si nosotros comparamos la tasa de mortalidad en México, en niños, comparado con adolescentes, en adolescentes es mayor, precisamente porque no se hace un diagnóstico temprano, pero también porque hay abandono en muchas ocasiones del tratamiento. Entonces, hay que ser sumamente cuidadosos y ser muy empáticos y enseñarles a los niños desde chiquitos la autoexploración, lo que decía Carlos, ¿no? El tocarte, que también nosotros conozcamos qué es lo normal en nuestro cuerpo, cómo son los ganglios, cuándo está bien. Si notas algo raro, inmediatamente, sin miedo, sin pena, avisarle a mamá, avisarle a papá, avisarle a mi hermano, al doctor, que hay algo, no sé qué sea, pero hay algo raro y más vale, ¿no? Lo mismo, exploración testicular. Si algo les duele, también es importante pues decirlo y analizarlo. Y creerles. Yo siempre digo creerles a los niños y a los adolescentes. Y nuevamente es una edad muy difícil donde hay muchísimos cambios. Entonces también es bien difícil para ellos pues diferenciar lo que son los cambios fisiológicos, los cambios normales por la adolescencia, cambios físicos, pero también acuérdense que hay cambios emocionales, hay cambios sociales, hay cambios acá de madurez también. Entonces, diagnosticar cáncer en adolescentes de verdad es bien difícil. Entonces, Y algo muy importante, como menciona Farina, realmente es la confianza que los padres y la comunicación que podemos tener con los hijos. Es muy importante que les tengamos o les brindemos toda la confianza para que ellos nos puedan referir cualquier alteración que ellos detecten, ya que esto va a depender de que se acudan tempranamente y que los podamos pues, mantener o tener una supervivencia mucho mayor que la que si llegan en etapas muy tardías. Hay que hacerles caso también. Claro, correcto. Sí, tenía una duda antes de esto. Doctor, por ejemplo, habemos muchas personas que tomamos algún tipo de hormona o de cosita de estas, que es un medicamento muy común para la tiroides. ¿Esto puede afectar para desarrollar cáncer? Bueno, yo creo que la hormona tiroidea debe ser, ser un medicamento que no es que porque lo tomemos para adelgazar o lo tomemos para estas cosas, sino lo debemos de tomar cuando realmente se requiera. Cuando el tiroides no esté funcionando bien, es la indicación para tomar la hormona tiroidea, pero no por gusto y no tratar de tomarla así como por la receta de la amiga o de No, la no, pero me vecina. queda claro, pero sí, por ejemplo, nosotros que llevamos mucho tiempo tomando esta hormona tiroidea porque tuvimos un problema con la tiroides, no tenemos mayor riesgo, No, ¿estamos de no tienen acuerdo? riesgo. Ok, quería aclarar eso. Doctor, ¿nos puedes volver a comentar, por favor, cómo en cáncer de piel, cuáles serían esos factores que tenemos que tener cuidado? Dijiste algo de los lunares que sean cómo, doctor. O sea, hay digamos, los datos de alerta de cualquier lunar, cualquier mancha que tengamos en el cuerpo. Una de ellas es que sea mayor de la goma de borrar, del tamaño de una goma de borrar, llamémosle así, que no tenga los bordes bien delimitados, que sea como que la tinta se escurrió, como si fuera como arañitas hacia los lados, que tenga cambios de coloración, o sea, que sea más cafecito en una zona, más negro en otras áreas, que pueda estar ulcerado o que esté creciendo rápidamente, que serían de alguna manera los datos más importantes. Pero aquí vamos, no esperar a encontrar esto, hay que prevenirlos. ¿Cómo? A nuestros hijos y a cualquier paciente o persona debe de procurarse la protección solar, ya que la causa de los melanomas y la causa del cáncer de piel pues va a ser la exposición excesiva al sol. Entonces, tenemos que cuidar a nuestros hijos de que no se asoleen demasiado. Los protectores solares son buenos y tratar de que tampoco estén al aire libre horas. Ok, doctora, entonces si yo le veo a mi hijo, a mi adolescente, alguna mancha rara, te lo llevo y tú me puedes decir si es
esto es cáncer o no. ¿Sí? ¿Se vale? ¿Se puede hacer así? Sí, por supuesto, o con un dermatólogo o dermatóloga. Acuérdense que más vale llevarlo para que nosotros lo veamos y existen aparatos especiales como lupas para ver bien justo las características que comenta Carlos. Si nosotros vemos que puede tratarse de una lesión sospechosa de malignidad, pues tendremos que hacer una biopsia, ¿no? Si no, daremos un seguimiento. Y me encanta lo que dijo Carlos, justo esto de la protección, de la protección solar. Y yo agregaría también recordar que también la exposición a las pantallas, ya sabes, a la exposición de lo que tenemos aquí, las pantallas del celular, también existen pantallas que son para exteriores, o sea, para el sol, pero existen también pantallas que tú te la pones cuando estás en tu casa, ¿no? Entonces, eso es algo bien importante y recordar que no solamente te lo pones una vez. Esta pantalla, este filtro, este factor de protección tiene que ponerse por lo menos cada 4 horas y tienes que tener un factor de protección arriba del 50%. Eso yo creo que es muy importante y que muchas veces a todos se nos olvida. Entonces, No, y es muy importante porque lo que comentas, ya que ahorita con la pandemia, las personas utilizan la televisión, las pantallas de computadora o de iPads o de lo que sea, horas. Claro. Y esta pandemia ha hecho que la gente esté conectado 6 a 8 horas al día. Y eso es, la radiación ionizante que recibes de las pantallas va a ser peor que si te asoleas en Acapulco una vez, ¿no? En forma intensa. Porque tenemos gente que trabajamos con las computadoras todo el día. O sea, y entonces yo no sabía que esto podría tener consecuencias en cáncer de piel. O sea, si recibe cierta radiación, es lo que nos estás diciendo, ¿verdad? A través de las computadoras y celulares. Y claro, los chavos que están pegados al teléfono todo el día, digo, hay que también estamos, ¿verdad? Pero pues me imagino que tienen también como mucho riesgo. Esto tiene mucho que ver con la siguiente pregunta, que era, ¿se ha incrementado por el estilo de vida actual que tenemos el cáncer en el adolescente? Yo creo que se diagnostica más porque hay mayor conocimiento y probablemente sí haya un incremento en el número de casos por nuestro estilo de vida, por supuesto, no para cáncer en adolescentes, sino para cáncer en el adulto, pero que uno inicia con hábitos cuando eres adolescente, ¿no? Y eso ya es territorio de Carlos, pero es justamente esta cuestión de infecciones, por ejemplo, de transmisión sexual con adquisición de ciertos virus como virus de hepatitis B o de hepatitis C, que puede predisponer a un tumor de hígado que se llama hepatocarcinoma, que se presenta justamente en adolescentes y ya en adultos, ya en la población que Carlos ve. También, y no hay que olvidarnos del virus de papiloma humano, que es el más frecuente en nuestro país, que va a ser el virus que va a causar el cáncer cervicuterino. Y entonces, las vacunas contra este virus son indispensables para prevenir, no en el adolescente, sino en el adulto joven, el desarrollo de un cáncer en la mujer, el cervicuterino, y en el hombre, las lesiones que pueden ser de cavidad oral o de la región perianal, de acuerdo a los hábitos sexuales de cada quien. Claro, y no importa, entendemos, todos tenemos perro en nuestra casa, eso sucede, ni modo. Agregaría, Carlos, no sé, el tabaco y el alcohol, que muchas veces los adolescentes inician, ¿no? El tabaco y el alcohol el tabaco causa 1 de cada 3 cánceres que se van a producir en el adulto. O sea, no hay, o sea, vamos, 1 de cada 3 son causados por el tabaco. Y si eso le aunamos el alcohol, con tabaco se potencia su efecto. Entonces, las formas de prevención serían estas. Y obviamente también el tener una
salud alimenticia adecuada, ya que también la obesidad es un factor de riesgo en el desarrollo más adelante, pues no solo de los problemas metabólicos, sino también el desarrollo de estímulos que pueden llevar a un cáncer de mama a largo o mediano plazo. Súper. Y cáncer de próstata en el hombre, pero bueno, a mediano plazo. O sea, no porque fumen ahorita les va a dar cáncer mañana ni en 2 años, sino en 20 años. Uf. ¿Cómo debe ser el acompañamiento para la familia de un joven con cáncer? ¿Cómo? Ya Híjole. cuando está declarado, cuando ya decimos, este paciente tiene cáncer, es un adolescente, entonces, ¿qué le recomiendan a las mamás y a los papás de niños que ya están bajo tratamiento o que están en vísperas de tener un tratamiento por cáncer? Cualquier paciente que tenga un diagnóstico adolescente de un cáncer debe ser manejado en forma multidisciplinaria. En estos debe estar incluido tanto el oncólogo médico, el cirujano, el quimioterapeuta, perdón, el radioterapeuta, el psicólogo y también algo muy importante, tenemos que prevenir la fertilidad de nuestros jóvenes. Eso es algo que a veces se nos olvida y bueno, ya curamos a nuestro enfermo, pero a lo mejor lo podemos dejar estéril. Y es algo muy importante que tenemos que cuidar. Antes de iniciar un tratamiento en un adolescente, digamos, después de los 15, 16 años, debemos de buscar el preservar su fertilidad para no dejarlos estériles. Y el manejo psicológico, de rehabilitación y de todo en forma integral es básico para el manejo de cualquier paciente adolescente. Ok. Doctora, ¿qué nos quieres comentar al respecto? Sí, fíjate que justo lo que dijo Carlos es bien importante, el manejo integral. Yo agregaría esta cuestión de comunicación. Siempre hablar con la verdad, con los hijos. Es imposible estar mostrando una fortaleza todo el tiempo porque no la tenemos. Entonces, se vale quebrarse, se vale llorar, se vale decir, yo también tengo miedo, también para mí como mamá, como papá, va a ser difícil, pero vamos a estar juntos en todo el proceso, desde el inicio hasta el final, vamos a estar juntos, voy a estar contigo, vamos a estar en las buenas y en las malas. Comunicación, yo creo que es eso, no mentirles, nunca mentirles a nuestros hijos, a los adolescentes. Y sé que es algo bien difícil esto que estoy diciendo, sobre todo cuando las cosas no van bien, pero yo creo que decir la verdad siempre va a resultar mejor que intentar engañar, ¿no? Porque los chavos se dan cuenta si algo va mal. Pedir ayuda es algo muy importante. El acompañamiento debe de ser y para el adolescente, pero también para la familia, para el cuidador primario. No olvidarse hay hermanitos chiquitos o hermanos más grandes que ellos también la están pasando difícil porque toda la atención de mamá, de papá y de la mayor parte de la familia va a estar centrada en el chavo que tiene este problema y los otros hermanitos pues se van a sentir muchas veces relegados, ¿no? Entonces es bien difícil. Yo diría, pues comunicación, empatía, tratar de entender que no está pasando nada fácil y pues fe, dependiendo de lo que uno crea, ¿no? Siempre la cuestión espiritual, respetando lo de cada una persona, de lo que cada quien crea, es algo muy importante, ¿no? Y no ocultar las emociones que uno tiene. Me encantó lo de la fertilidad que dijo Carlos, porque eso es algo que efectivamente muchas veces nosotros los pediatras lo dejamos de lado. Entonces, trabajar con el ginecólogo, ginecóloga especialista en biología de la reproducción para tratar de preservar ya sea óvulos o espermatozoides en su caso, es algo muy importante e idealmente siempre debe de ser antes de iniciar el tratamiento. Interesante lo que estás comentando. A mí me gustaría más adelante hablar sobre este tema, específicamente sobre cómo preservar la fertilidad a pesar de estar en un tratamiento agresivo de cáncer, ¿no?
Fíjate que justamente hay muchos estudios en supervivientes de cáncer infantil que tuvieron cáncer cuando eran niños o adolescentes y ya que se curaron, todo lo que pasan, y está muy cañón porque la calidad de vida muchas veces está disminuida. Pueden llegar a tener problemas incluso de pareja, de relación, en ocasiones también hasta para encontrar trabajo. También esta cuestión de seguridad social también es muy importante porque ustedes lo saben, existe la preexistencia, o sea, ¿tuviste cáncer? Sí, no, entonces ahí ya hasta el seguro te sube, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es algo muy, muy importante esta cuestión del apoyo, no solamente el apoyo médico, sino el apoyo social, el apoyo emocional y que nosotros como sociedad seamos más empáticos y seamos más comprensivos por la gente que pasó por este tipo de problemas, ¿no? Y no señalarlos. Lo que dijo Carlos me encantó, lo del bullying. Es tremendo muchas veces lo que un adolescente, un niño, un adolescente sufre por todos estos cambios que provoca el tratamiento. O sea, muchas veces son sometidos a cirugías radicales. Estoy hablando de cirugías de amputación, a lo mejor de un brazo, de una pierna, una parte de la cara, cirugías mutilantes, que por supuesto causan pues un problema físico, emocional y social, ¿no? Entonces, el bullying es algo que nosotros como papás, como sociedad, debemos pues de eliminar. Eso no debería de ser. Y yo creo que la palabra siempre pues es empatía y comprensión. Claro. Doctor, ¿algo que quieras agregar? Estamos por Sí, cerrar. Sí. también comentar que los tanatólogos también son muy importantes en este manejo multidisciplinario, ya que cuando las cosas no van bien, el duelo debe ser manejado en forma adecuada, tanto para el adolescente como para la familia. Y algo que comentó Farina, que es muy importante, no se le debe ocultar nada formalmente al adolescente. El adolescente a veces tiene más, es más adulto que los propios padres en la integración y el que puedan aceptar la fase final de una enfermedad. Y eso no es sencillo para nadie, ni para nosotros como médicos, ni para el paciente, ni para la familia. Todos que hemos tenido la pérdida, o algunos que hemos tenido la pérdida de algún familiar por cáncer, pues realmente no es sencillo enfrentarnos a esta situación, porque uno que es oncólogo, pues el que un familiar cercano lo pierda uno por esta enfermedad es muy duro, pero a la vez, pues uno tiene que poner los pies en la tierra, ¿no? Pero sí, no es sencillo, para uno es muy, muy difícil, pues el que un padre fallezca por una patología, uno dedicándose a esto y que a veces no pueda uno hacer nada por él, ¿no? Es muy duro, pero a veces el paciente o la persona que está afectada lo ve mejor que uno y uno trata de minimizar la situación de lo que está pasando y ellos nos dicen, bueno, pues tengo esto, ya pasaron su duelo, viene la resignación y la aceptación de su problema y algo que vale la pena manejar también en forma integral, como ya mencionó también Farina, aunque lo mencionó de acuerdo a nuestras creencias. Nosotros, el manejo del dolor, hay tres tipos de dolor. Uno es el dolor físico, que ese se puede cortar con lo que ustedes quieran, con analgésico, hasta opiáceos o lo que sea. El dolor psicológico, que es el otro, que debemos de aceptar la patología que tenemos y además, pues el perdón hacia todo lo que venga alrededor, de perdonarnos, de aceptarnos, de ya no cargar las dosas que a veces traemos de remordimientos, de todo lo que traemos. Pero el más importante de todo es el espiritual. Y yo creo que al final, cuando llegamos a la aceptación final de nuestro entorno, de la patología que tenemos, si llegamos a la aceptación de pasar ese dolor espiritual con la creencia que tengamos, yo creo que estamos listos para partir. Es algo muy difícil, pero es algo que pues todos un día nos vamos a ir.
Pero bueno, a mí me gusta más el punto de vista de la doctora, donde 8 de cada 10 niños se salvan a pesar del cáncer, y tú también, doctora, has salvado mucha gente en cáncer de mama. Quiero comentarles que estos dos doctores maravillosos oncólogos que tengo conmigo, la doctora Farina Reguín, el doctor Carlos Robles, son gentes maravillosas, son gentes muy valiosas, son buenas personas, y creo que en un oncólogo es algo clave. Por eso es que me encanta estar con ellos, porque son grandes personas. Entonces vale la pena también tener como médicos de cabecera a doctores de este tipo, ¿saben? A doctores oncólogos que además de ser súper buenos peleándose contra el cáncer y que de verdad han demostrado, Carlos en la parte quirúrgica, Farina en el tratamiento con niños y adolescentes, ser buenos también como personas, porque son extraordinarias personas. Muchas gracias, doctores, por tenerlos nuevamente aquí conmigo, y vamos a seguir con nuestras cápsulas y hablando de cáncer, porque sí, definitivamente es el padecimiento de hoy y bueno, sé que el COVID hoy nos está pegando muy duro, pero el cáncer también, y hay que estar prevenidos, y como decía la doctora, como decía el doctor, hay que prevenir, más vale prevenir. En cuanto veamos cualquier cosa, correr con ellos, que nos chequen, que nos vean. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias, Farina. Muchas gracias a los dos. Gracias. Hasta luego. Chao.